Muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir con el ciclo de entrevistas, en este caso con Román Crisione, que es escritor y que bueno, también tiene una editorial, así que publica libros de otros escritores. Vamos a estar conversando con él, varios ya hicieron algunas preguntas que le vamos a estar haciendo en el día de hoy, así que vamos a ir arrancando, vamos a invitarlo a Román. Hola Román, ¿ahí me escuchás? ¿Cómo estás? Ahí te veo. Hola, ¿Cómo va? ¿Todo ¿todo bien? bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo Bueno, bien. me alegro, gracias por aceptar la invitación a este ciclo de entrevistas, de charlas que estamos teniendo. Ahí arrancamos hace 2 semanas con Luis Duarte, que bueno, vos me comentabas que fuiste editor de alguno de sus libros, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Buenísimo. con Luis, hace un par de años, sí, trabajamos dos de sus libros. Excelente. Bueno, hay algunas preguntas, viste que cuando hacemos la publicación siempre hay algunas personas que hacen algunas preguntas para que hagamos en la entrevista. Y bueno, parecido un poquito a lo que habíamos hecho con Luis, la idea es, porque muchos por ahí, especialmente viste en la cuarentena, que tenían muchas ganas de escribir y tuvieron más tiempo disponible, eh, empezaron a pensar la idea de eso, ¿no? De por ahí ponerse a escribir, que uno a veces cuando está en lo cotidiano se le complica. Así que bueno, la pregunta es, ¿a partir de cuándo vos tuviste la idea de querer escribir, de expresarte de esa manera? Mira, yo siempre me gustó la literatura, la música. Empecé con la música, me gustaba la música, toco un poco del piano, un poco de guitarra y empecé a escribir canciones. Y nada, me empecé como a meter más quizás en las letras de las canciones o a importar más. Y, y de ahí se fue desarrollando a, a escribir otro tipo de cosas que no sean canciones. Quizás empecé con algunos poemas o poesía y después lo fui llevando para la prosa y nada, pero la verdad es que cómo surge o cómo surgió fue surgiendo, no es que en algún momento me planteé, era algo que quizás una necesidad que tenía de expresarme y la pude canalizar de esta forma. O sea que empezaste con la música. Ahí a ver si parece que se cortó. Ahí está, ahí volviste. Buenísimo. Habías empezado con la música. Vos tenías una banda, ¿no? ¿O tenés una banda? Sí, tocaba Tenías. ¿Con tus hermanos? sí, sí, empecé, ellos armaron una banda, después me sumé Ah, yo, y después también se sumó otro hermano. O sea, eh, terminamos tocando cuatro crisiones en la banda. 4 de los hermanos. Y vos ahí te enganchaste por el lado de escribir las letras. No, ahí No. yo me sumé para tocar los teclados. Ah, bien. Escribía canciones antes, pero no tenía una banda. Yo en mi casa alguna vez toqué, pero nada, ellos también tenían una banda aparte y en un momento me sumé, pero ahí no escribía las canciones, tocaba el teclado, el piano y, Era por la y música. nada, sí, era más por el lado de la música. Y empezar a escribir así, empezaste con poemas. Hace muchos años Empecé arrancaste con con, eso. sí, empecé con canciones eh, y después, eh, sí, empecé lo que es eh,
poesía y después me fui tirando para la, la prosa. Quizás en retrospectiva, si pienso cuando era chico, me gustaba escribir o escribí algunas cosas, pero bueno, cosas de chico. Y quizás, si me pongo a pensar, tuve como un vínculo con la escritura desde chico. No leía, pero quizás escribía algunas cosas. Eh, pero esto lo empecé a desarrollar quizás más de grande, más adolescente. A Claro, desarrollar, escribir y a que me importe más, no sé si desarrollar. O sea, que le dedicaba tiempo o más tiempo a escribir y a tratar de ir mejorando en lo que hacía. claro. Claro, porque una de las cosas es eso que hablábamos con varios también artistas, que, que bueno, es difícil eso de hacerse un tiempo para dedicarse a algo que por ahí uno, o sea, uno por ahí está con trabajo y con otros temas, y es difícil hacerse ese espacio como para producir, bueno, tanto libros como música, ¿no? Sí, yo creo que igual es un poco, sí es difícil, no digo que es fácil, pero es un poco las prioridades que pone cada uno, ¿no? Quizás hay gente que el tiempo libre lo usa para otras cosas y, y otras para escribir, y otras para pintar, y otras para hacer otro tipo de cosas. Es las prioridades que uno le pone. Quizás a mí ponerme a escribir eh, me genera lo mismo que a otra persona hacer otra cosa y, y canalizo mi día quizás en sentarme y escribir, como otra persona quizás canaliza su día en, en tocar la guitarra o en ir a un bar y tomarse un café o una cerveza. Eh, creo que es un poco lo que uno prioriza y lo que uno le tiene ganas de hacer, ¿no? Claro. ¿Y cuándo surgió la posibilidad de escribir un libro? No sé si surgió la posibilidad, o sea, yo escribía y, y sentí que era necesario como finalizar un proyecto. Tenía muchos escritos y los fui organizando y fui buscando y fui viendo y le fui dando forma y después seguí escribiendo otras cosas y necesitaba como plasmarlo en algún lado. eh, y bueno, qué mejor si escribís de plasmarlo en un libro. Claro, Entonces, tenía como mi primer libro, quizás la mitad del primer libro no está planteado como un libro, sino cosas que escribía que quizás estaban relacionadas, pero no lo estaba pensando en un libro. Y quizás la segunda mitad, cuando ya me empecé a pensar en hacer una obra, ahí sí ya lo tenía como pensando en, bueno, esto va a ir para el libro o no sé si ir, pero no sé si va a quedar, pero lo escribía para eso. Eh, claro. pero pero no es que lo escribí para hacer un libro. Está bien, no tenías esa idea. Y, y porque, digamos, una de las cosas que se pregunta bastante es esa, ¿viste? Por ahí mucha gente tiene cosas escritas y cómo, digamos, hace ese paso adelante de decir, bueno, quiero publicar un libro, no sé, empezás a buscar editoriales o cómo fue ese proceso. Mira, sí, yo en un momento de mi vida que, que me, como, no sé, necesitaba hacer algo con los libros en lo que es la escritura, pero también necesitaba como procesar un montón de cosas que me habían pasado y que me pasaron y lo tenía que plasmar en algún lado. Y primero decidí decir, bueno, le voy a dar forma, lo voy a imprimir o lo voy a sacar. Y eso fue el primer paso, es decir, me decido.
que no es fácil, porque un libro queda impreso y queda ahí, claro. eh, y lo tenés que terminar, y a veces, o por lo menos a mí, lo que me pasaba era eh, cómo terminar, o tengo que terminarlo. O sea, siempre, a todos nos pasa, ¿viste? Que siempre hay cosas para seguir, pero bueno, le tenía que dar fin a eso, tenía que terminar, o yo sentía, tenía esa necesidad de terminarlo. Entonces primero fue eso, y después sí, empecé a buscar, a hablar con gente que escribe y ver qué editoriales. eh, en paralelo también tenía ganas de armar una editorial. Entonces, nada, en un momento llegué a la conclusión de que me tenía que autoeditar. O sea, tenía que editar el libro y tenía que arrancar con la editorial. O sea que vos Y hiciste a la par, eh, por ahí sí, sí, buscas. eh, debuté con todo, con el libro, Ah, con la editorial, con todo junto. todo junto. Sí, empecé a buscar y empecé y dije, bueno, me parece que voy por este lado, me parece que lo voy a hacer yo y nada, y lo terminé haciendo. Quizás me embarqué en algo para mí en ese momento grande y bueno, lo hice como pude. Claro. Y cómo, o sea, porque eso está interesante, ¿no? Digamos, que vos a la vez estabas armando el libro digamos, cómo armaste esa editorial como para después sacar el libro. Mira, primero yo tenía en la cabeza que en algún momento quería armar una editorial eh, mientras estaba terminando el libro, ¿no? Terminé de escribir eh, o de seleccionar y terminé de escribir mi primer libro, y ahí me puse a pensar, primero, cómo lo sacaba. Entonces empecé a hablar con algunas editoriales, fui a algunas editoriales, me contacté, me dieron, eh, me pasaron contactos, me contaron de sus experiencias con diferentes editoriales, y, y ahí una vez que terminé el libro dije, bueno, no, bueno, fui a buscar editoriales, como no, no sé, quizás no me terminaban de convencer o no sé, dije, bueno, lo voy a hacer yo. Y ahí empecé el proceso de cómo mierda editar un libro. Y, y bueno, y de a poco fui haciéndolo y averiguando dónde imprimirlo eh, y cómo tenía que hacerlo. Por suerte me fui cruzando con gente que me dio una mano, que me explicó, o que me dijo quizás por acá o quizás por allá, y bueno, yo después tomé lo que creí que era conveniente y lo mandé a imprimir y lo saqué. Buenísimo. Y tenés más de un libro, ¿no? Tengo escritos, tengo tres, dos libros en físico y uno digital. ¿Y el último cuándo lo escribiste? El último lo terminé de escribir en la pandemia. Claro. Tenía escrito, ya tenía ganas de sacar mi tercer libro y terminar eh, la tri- una trilogía o la trilogía o lo que se puede llegar a llamar trilogía. Eh, y lo terminé de escribir en la pandemia, en el medio del encierro. Salió después, que después, bueno, uno se pone a corregir y lo manda a corregir. Salió en diciembre del 2020, pero lo terminé de escribir en pleno aislamiento. Y me parecía, y ese no, por el momento no lo tengo en físico, primero porque es cortito, es chiquito, y segundo que me parecía que era eh, en medio de todo virtual, de que todo se hacía de forma virtual, de que no nos podíamos acercar a la gente o lo menos posible, me parecía que tenía que ser un libro digital. Por lo menos al principio, por lo menos Claro. el,
el primer paso o la luz era que salga digital. Después pensé quizás en imprimirlo, pero para mí de la forma que tenía que salir era digital porque era en ese momento. Claro. O sea que ese libro viene como a cerrar lo que habías empezado en los otros dos. Sí, no sé si cerrar en lo que yo había empezado en los otros dos libros, sino sí un cierre para mí fue. Claro. Porque el primer libro es de relatos, se llama Relatos de un hombre incoherente. La mayoría son relatos y alguna prosa poética. El segundo libro es una novela que se llama La dudosa biografía de un hombre incoherente, eh, que tiene una relación, o por lo menos yo le encuentro una relación, para mí está sobre la misma línea, y el tercer libro también, eh, para mí está sobre la misma línea, pero no es una historia continua, eso es lo que quiero decir, y es de más poesía, más eh, poesía en verso quizás. Claro. Bien. Y, digamos, con respecto a ese libro digital, ¿cómo haces para que llegue a la gente? Vos lo sacaste en diciembre de 2020 y ¿cómo es la difusión? Y mira, yo eh, lo saqué, lo puse en venta, pero la mayoría de mis libros, bueno, la mayoría de mis libros no, mis libros, yo los tengo, los vendo en formato físico o digital, pero los regalo también. Si me lo piden, yo el formato digital se lo regalo. Ah, Mm. me parece que, que, que lo tengo que hacer. Así que el formato digital lo regalo. Está bien. Si me lo piden, lo regalo. Y después sí, los formatos físicos los vendo. Y eso, los formatos físicos, por ejemplo, ¿dónde se puede conseguir? O sea, eh, Y ahora por Mercado Libre. está bien. En un principio estaban en librerías, pero ahora por Mercado Libre. ¿Y cómo es Como me lo en esa piden, todo lo que época puedo que mandar. lo tenías, esa época que lo tenías en librerías, cómo es para, digamos, tener esa posibilidad de que, bueno, esté en la librería, tenés que ir hablando con cada una? ¿Cómo es esa? Y, y yo que lo armé con mi propia editorial, sí, tenés que ir librería por librería, hablando, a menos que tengan dos o tres librerías, pero si no, ir librería. Yo con mi primer libro salí a la calle con libros en la mochila y empecé a caminar. Ah, Y, y pasaba por librería y decir, te puedo dejar mis libros. Normalmente se deja consignación, eh, ellos se quedan con una parte. Y fui entregando mis libros. Después quizá con mi segundo libro ya tenía contactos, contactos, conocidos, y lo fui dejando. Pero sí, es ir y golpear y dejar el libro. Algunos bien. te dicen que sí, algunos que no, y bueno. Claro, entonces es eso, ¿no? Como un trabajo, también vos lo tomás como, de alguna manera, tu forma de expresar, ¿no? Y tu forma de canalizar ciertas cuestiones. Pero bueno, eso te lleva tiempo, o sea, está el trabajo de hacer el libro, bueno, si en este caso que vos ya armaste una editorial, lo imprimiste vos mismo, pero en todo caso vos tendrías que buscar una editorial y después sería la editorial misma la que buscaría los contactos, suponiendo que no fueras Y, vos. y depende de la editorial, sí, hay algunas editoriales que ya los dejan en librerías, hay otras editoriales que solo venden eh, por, por internet. Sí, eso depende de la editorial. Pero sí, si vos lo sacás por una editorial, eh, ellos te lo ponen, pero vos también, si querés y tenés libros, los dejás. Depende de la editorial, depende mucho de la editorial. Ah, Eh, ah, Más en editoriales chicas, ¿no? Que son más a pulmón. Entonces claro, depende mucho de la editorial. Eh,
quizás vos podés ir y como escritor y decir, che, voy a dejar un par de libros en tal librería, o conoces una librería y lo dejás, eh, qué sé yo. Eso depende de cómo trabaje cada uno. Claro. Y cuando, digamos, empezaste a hacerlo de forma así más profesional, estuviste en contacto con gente, porque el otro día hablamos con Luis el tema de las correcciones, ¿no? Vos decías que lo mandás a corregir antes Sí, de sí, hacer. sí, 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 todos los libros yo los mando a corregir, no, 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 no. No, yo pienso que todos tenemos que mandar el libro a corregir. O sea, eh, tiene que pasar por otras manos. Claro, o sea, Hay otra cosas, mente ahí que, sí, sí, hay cosas que uno no se da cuenta. Yo no sé si hay gente que vi que saca libros sin corregir. No sé. Sí hay gente que saca libros sin corregir, pero digo, escritores profesionales, no, no sé si hay escritores que no se corrijan los libros. Todos, 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 todos. Eh, Pienso que tiene que pasar por otras manos porque es igual que la música, ¿no? Es igual que, que todo. Tiene que haber otra mirada. Porque uno está inmerso en sus cosas o en sus escritos y a veces hay cosas que se pasan. claro. ¿Y Para cómo, mí, eh, se tiene que hacer así, para mí. está bien? ¿Y qué sería una persona, digamos, cómo conociste a esa persona o ese grupo de personas que te corrigen o que miran el libro? ¿Cómo es ese Y proceso? buscando y hablando. Y al principio yo no conocía a nadie y fue buscando, hablando con uno, hablando con otro y hablando con esa persona y nada. Lo que pasa es que eh, uno más o menos tiene que saber cómo es trabajando, cómo trabaja esa persona, ¿no? Y le tiene que gustar cómo trabaja esa persona para mandar el libro a corregir, porque no quiere decir que porque sea corrector, eh, primero, haga el trabajo que más o menos vos querés o lo que estás buscando, y segundo, que lo haga bien, ¿no? Claro. Entonces es buscar, es ir. Es un trabajo arduo, no, no es fácil, Mm, pero es como todos proyectos que uno quiere hacer, le tiene que dedicar tiempo, ganas y sacrificio. No, no sé si sacrificio, pero tenés que moverte. claro. Y, Sí, sí, es todo un proceso extenso, ¿no? Además en el tiempo, hasta que y es un proceso lento. claro. Cuando sacaste el primer libro fue todo un acontecimiento, todo lo que había pasado, el Y tiempo, ¿no? sí, no sé si uno, por lo menos yo, no sé si uno se da cuenta de todo el trabajo que hace. Por lo menos a mí me pasa que a veces minimizo, ¿no? Pero sí, fue un trabajo lento y mucho, y de mucho tiempo, de dedicación, de quemaduras de cabeza, porque antes de que pase por el corrector lo lees 500 veces, lo volvés a escribir. A mí, yo la novela la reescribí de cero 10 veces, y llega un momento que no querés saber más nada, porque ya vamos, pasemos a Claro. otro lado porque no quiero leerme más. Y eso es reescribirlo, y después releer párrafo por párrafo, y te quema la cabeza, pero bueno. Claro. Y por otro lado también a veces sentís como que nunca está del todo como quisieras que esté, ¿no? Como que siempre le No, tuviste no, que dar un cierre. siempre hay algo, Mm. siempre hay algo. Yo veo mi primer libro y para mí están todos los errores, no sé si gramaticales, no, quizás algunos errores de, de, de- de- que, que pasan hasta en los libros, tanto del libro de Planeta, ¿no? Que quizás falta una palabrita o una coma, pero, o en vez de O, dice, ahí está escrito con A, pero veo un montón
de errores. Era mi primer libro. Quizás editoriales, cosas que después fui modificando y fui haciendo, pero bueno, uno se tiene que largar dentro de las herramientas que tiene y dentro de lo que uno quiere hacer, y bueno, es Claro. así. Después, yo no digo que uno saque cualquier cosa, pero bueno, le tiene que dar fin y tiene y ese proceso de- de que uno va aprendiendo, ¿no? Claro. Y es la regla del juego. Por lo menos yo lo veo así. Bueno, y ahí que le diste más o menos como un cierre o digamos una continuidad de esos tres libros, ¿tenés algún proyecto con respecto a la escritura o con respecto a la editorial en el momento? Y mira, con respecto a la escritura, ahora no estoy escribiendo nada, no estoy pudiendo escribir nada, por lo menos que me guste. Ahora, en este momento no estoy escribiendo nada de nada. Eh, Hace un tiempito estaba escribiendo cosas que no me gustaban, así que con respecto a la escritura estoy ahí, veremos. Que yo sé que en algún momento eh, voy a tener, quizás hoy no tenga tanto para decir, o quizás cerré con esto y ahora me cuesta encontrar el camino. Eh, por- Porque a pesar de que quizás no, no tiene continuidad los libros, tienen una relación, y yo sentí que con mi tercer libro fue el cierre de algo para mí importante, grande, y lo pude cerrar con ese tercer libro. Entonces quizás, o por lo menos lo que yo pienso, es que con, con el cierre de la trilogía, ahora necesito tiempo y en algún momento volveré, supongo, a escribir. Y con Buenísimo. respecto a la editorial, ahora eh, estoy trabajando con un libro de Matías Comiccioli, que ya sacamos, con él ya sacamos dos, y por ahora eso. La editorial muy tranqui, eh, en algunos momentos estuvo como más movimiento, muy tranqui, pero bueno, yo hoy estoy en ese, lo, lo quiero llevar tranquilo, hoy no voy a editar mucho, Está por bien, los tiempos, ¿no? claro. Pero, digamos, está la posibilidad que si algún escritor está buscando una editorial, por ahí se puede contactar con vos. Sí, sí, claro, claro, Y sí. buenísimo. Bueno, ahí saludamos un poquito a está Matías, Joan Sol, Fabi, Merlina, bueno, Leo, un hermano, ¿no? Ahí. Marcelo, Y- Marcelo, saludos para vos. Gracias por estar ahí. A ver si tienen alguna pregunta, algo más que le quieran preguntar a Román. Cualquier cosa, igual el video, bueno, queda en Instagram y después también lo publico en YouTube. Y bueno, a través de las redes sociales se pueden contactar con Román, más que nada bueno, la gente, hay mucha gente en Instagram ahí que, bueno, con esto, ¿no? Pasó que al quedarnos encerrados, hablábamos el otro día con Luis, que era un poco salirse de esa realidad, ¿no? Ponerse a escribir y salirse de ese universo tan raro que parecía de un cuento, ¿no? Todo lo que pasó en 2020, 2021. sí, sí, yo creo que, bueno, Luis escribe como yo, y quizás nosotros lo pudimos llevar por ese lado, quizás, eh, no sé, vos, por ejemplo, te armaste los canales y empezaste a trabajar y a meterle acá, y quizás otros con otras cosas, pero creo que sí, por lo menos para la gente que le gusta escribir, y fue un poco, o por lo menos para mí, ¿no? Voy a hablar por mí, fue canalizar todo eso nuevo y esas experiencias nuevas que nos tocó vivir, y a veces un poco feas con Claro, gente cercana. claro. Pero bueno,
parte que es lo que nos tocó y bueno, uno lo pudo, Sí, lo fue llevando como pudo, ¿no? sí, sí. Sí, también me comentaba bueno, otro escritor de acá de Quilmes, de esta ahora en Berazategui, que bueno, extrañaba mucho esto de por ahí ir y compartir con la gente, ¿no? Viste, él relataba los libros, agarraba los libros y los cuenta, ahora está volviendo a hacerlo, y por ahí ese contacto con la gente, bueno, que también en mi caso, ¿no? Que dar clase no es lo mismo virtual que en forma presencial, se pierden muchas cosas, ¿no? Sí Sí, se gana en que uno puede llegar a más personas. No sé si, por ejemplo, con tu libro llegaste a contactarte con personas de otras provincias acá en Argentina o de otros países. sí, de otras provincias, de otros países, sí, sí. La verdad que, que no sé si les habrá gustado, ¿no? Pero el libro más el primero y el segundo, me lo pidieron de, de muchos lados, de otros países, de otras Claro, provincias. claro, y lo que Así que sí, tienen, llegué. sí, sí, el español Antes, que se habla en tantos países, que es una ventaja. y sí, Latinoamérica, eh, de Latinoamérica, sí, bastante. Claro, Eh, pero, pero sí, a mí me pasa como decía el escritor que vos estás nombrando, eh, yo también salía mucho a leer o armaba con la editorial o con los escritores, armábamos eventos y salíamos a leer. Y, y sí, un poco se perdió eso en estos 2 años, pero también, como vos decías, se ganaron otras cosas. Eh, todo tiene sus pros y sus contras y bueno, tratar de buscarle lo mejor. Sí, uno extraña o extrañó determinadas circunstancias, no solo en lo que es arte, sino en el día a día, en el cotidiano. claro, claro. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, Román, muchísimas gracias por aceptar la invitación a la entrevista. Y No, bueno, gracias a vos. saben, ahí tienen el contacto, hay el último libro que es digital, cualquier persona que se lo quiera pedir ahí él lo va a mandar. Y Cualquiera de los tres. buenísimo. Y después vamos, siempre para fin de año hacemos un sorteo, así que va a ser con alguno de tus libros que están impresos ahí con la dedicatoria y todo. Vamos a pedírtelo para fin de año que hacemos un sorteo. Lo hacemos así. Te prometo un Buenísimo. par de libros. Buenísimo. Bueno, buenas Pero noches bueno, para bueno, gracias a todos. vos por la invitación y nada, y la verdad es que a mí me pone, bueno, yo te conozco hace un montón de años, me pone contento de que, de que estés haciendo esto, que estés eh, invitando a gente, promocionando a gente, y la verdad que está bueno porque es necesario. Bueno, muchas gracias, Román. Bueno, Nos seguiremos nos vemos, viendo. Un abrazo. un abrazo, chao, chao.